Mega Noticias Salina Cruz. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. ¿Cómo está? Qué gusto poder estar con ustedes esta noche de martes 6 de mayo del 2025. La Fiscalía de Oaxaca reitera de manera frecuente las detenciones de presuntos feminicidas, las condenas tan largas, 80 años, para casos tan mediáticos. De los casos mediáticos justamente queremos informarle en los próximos minutos, a diferencia de cuando es un feminicidio cruel, llano, pero no alcanza de repente pues este empuje que tienen las redes sociales. Acompáñenme, además de informarle más noticias en los próximos minutos. 70% de mujeres se sienten inseguras. ¿Será exclusivo de Oaxaca? Retiran la clave escolar finalmente tras el accidente con estos 8 niños con quemaduras graves. Se quedan sin clases alrededor de 13,000 estudiantes tras el estallamiento a huelga en la CEIEVO. A lo largo del sexenio de Alejandro Murat y también del gobernador Salomón Jara hemos venido documentando muchos feminicidios, la violencia contra las mujeres y bueno, al corte de este mes de mayo, de lo que va de este mes de mayo, hay 26 casos, sin sumar las desapariciones, pero hay algunos que alcanzan una justicia mucho más rápida cuando se viralizan socialmente. Veamos el siguiente reportaje. El 27 de abril del 2025, Carla Lisbeth Ortela Martínez, de apenas 31 años, cayó víctima de un ataque a balazos en San Miguel Xoyaltepec. Hanna, ex reina de belleza, fue asesinada por su novio, intentando distorsionar el crimen con un suicidio. Mientras el hallazgo del cuerpo sin vida de la activista mije Sandra Domínguez Martínez en fosas clandestinas de Veracruz deja ver la diferencia de ser un caso mediático en cuanto a la actuación policial. Aunque lo cierto es que en la mayoría de los casos la impunidad envuelve a las mujeres de Oaxaca, pues hay un total de 26 feminicidios en lo que va del año. El grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos expresó su preocupación ante el incremento de la violencia feminicida y recordó que en la actual administración del 1 de diciembre del 2022 al 25 de abril, la entidad alcanzó un total de 228 muertes violentas de mujeres, pero solo durante el cuarto mes del 2025 las regiones de Valles Centrales y el Istmo presentan el mayor índice de estos delitos, sumando en conjunto el 50% de los casos. En algunos casos mediáticos, las autoridades estatales han reforzado el discurso de que estos crímenes son obra de células delictivas, con lo cual intentan mostrar que hay justicia y orden. Sin embargo, la narrativa choca con las exigencias de organizaciones como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y colectivos de feministas, que denuncian la criminalización de las víctimas y la falta de perspectiva de género en las investigaciones. Eso va marcando una cultura y un comportamiento político-social de la violencia contra las mujeres, a todo el tiempo que va de gobierno y que todavía no se logra erradicar el feminicidio o disminuir las cifras. Mientras se multiplica el número de víctimas, las hijas e hijos de las mujeres asesinadas quedaron en la orfandad sin un modelo integral de atención. Los pocos mecanismos creados en la ley quedan en el papel expuestas. La pregunta clave es si la justicia para 2 o 3 casos mediáticos alcanza para las demás. ¿Qué pasa con esas mujeres sin nombre en los titulares y con las familias que claman apoyo? La respuesta oficial se limita a comunicados, detenciones aisladas y voceros que afirman no tolerar la violencia, siendo un eco vacío en un estado donde 2 mujeres ya son 2 de más de 26. Mega Noticias. Bueno, pues ahí está el reportaje, su opinión es importante. Abrimos desde luego nuestra línea 971-112-1300. Le pongo algunos temas sobre la mesa. ¿Cree usted que todos los feminicidios estén en realidad relacionados con la delincuencia organizada? Porque revictimizar los casos, otro,
Hay municipios en Juchitán donde la gente pues prefiere levantar los cuerpos de sus muertos a meterse a los complicados temas de las denuncias. ¿A qué se atribuye este fenómeno de Juchitán? ¿Confía usted en que en este lema que dice la presidenta Claudia Sheinbaum de que es tiempo de las mujeres, o solamente es un discurso político? Ahí le dejamos los temas y vámonos con otros asuntos. En la entrevista de esta noche voy a platicar justamente con el consejero Giovanni Vázquez Sagrero, muy a propósito del informe trimestral que dio ayer el gobernador Salomón Jara. La pregunta, consejero, es ¿qué está pasando en las oficinas del registro civil? Porque es una caja llena de malas prácticas, una dependencia que depende directo de la Consejería Jurídica. Tu comentario. El problema que surgió más que nada fue por el daño a un servidor, y ese daño al servidor fue, escuchaba a los trabajadores que piensan que los estamos señalando que ellos provocaron ese daño, no entendieron bien. El servidor se averió por condiciones de uso y al parecer por las condiciones climatológicas hubo ahí una afectación el día que cayó una tromba aquí en la capital y se dañó. Entonces, ahí aclarando, que hay otro servidor nuevo que reclaman ellos que dónde está. Bueno, eso sí, se dio la indicación de ponerlo en otro lado, porque anteriormente se tiene el registro que cuando querían ellos protestar o hacer algo era muy fácil pues dejar de funcionar el servidor, y en ese sentido, al dejar de funcionar el servidor, pues ya no había servicio en el registro civil en todo el estado. Sí, es como tener la llave maestra. Consejero, ahora, para ser precisos, la semana pasada el gobernador del estado los llamó a los trabajadores del registro civil mañosos. Hubieron reacciones, pero la realidad, y los televidentes no nos dejan mentir, pues no se puede dejar de lado la corrupción que hay en estas dependencias. Y aprovecho también para preguntarte cómo va la migración digital en esta dependencia en Oaxaca. Las declaraciones que hizo el gobernador del estado están ahí, son públicas. Sí tenemos un gran reto, y lo dices bien, ni tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Lo que es la corrupción hormiga, que nos ha estado costando trabajo ir erradicando, es la que más daña en la percepción de corrupción y que daños también le hacen a los ciudadanos. Me refiero al tema de las licencias, de las placas, de las tarjetas de circulación. Nos referimos al tema del registro civil. Me refiero al Instituto de la Función Registral. Nos referimos al tema catastral, que es donde vienen y hay reclamos de los ciudadanos. Pero justamente estamos trabajando. Tuvimos hace un par de días reunión con el gobernador. Te puedo comentar que a nivel nacional se está migrando. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum lo que hizo fue crear una agencia digital a nivel federal. Nosotros ya nos incorporamos a esa agencia digital. Estamos tratando de migrar en el mayor número de trámites. Te puedo decir que registro civil, tenemos ya publicado el acuerdo en el periódico oficial y estamos integrados a ese plan. Queremos que la gente pueda ya desde la comodidad de su hogar, a quienes tengan acceso a internet, tengan un dispositivo móvil, tengan alguna tarjeta, poder hacer los trámites sin necesidad de ir, porque ahí es donde luego encontramos este tipo de actos de corrupción. Y justamente Giovanni Vázquez Sagrero, hablando de la corrupción, la verdad es que todo nos cuesta extra. Digo, aparte de pagar los impuestos, las tarifas, los trámites, las miles de vueltas, la pregunta es clara. Con todas estas acciones, ¿qué tanto se está avanzando para disminuir el nivel de corrupción que tienen las dependencias del gobierno del estado? Son vicios heredados, eso sin duda, y hemos encontrado estrategias. Hemos podido también avanzar, Connie, sí hemos logrado, desde quitarles los tokens. Estaban acostumbrados el personal sindicalizado a los órganos centrales, por ejemplo. Y de repente los tokens, me refiero a estos dispositivos para hacer los pagos de cuentas bancarias, de transferencias, de repente lo traían sindicalizado porque así habían acordado anteriormente de que para dispersar la nómina ellos lo podían hacer y que ellos podían tener acceso a las cuentas bancarias. Una persona que su función, su naturaleza no puede ser.
Entonces eso fue un primer problema. Decirte, a ver, registro civil, desde el primer día que un servidor tomó protesta, lo primero que nos hicieron fue recibirnos con la toma del archivo, el 1 de diciembre del 2022. Y ahí lo que hacían, porque es lo que detectamos, era tomaban el archivo, dejaba de funcionar el servidor y se iba el servicio en todo el estado, y entonces tenemos un problema. Había un servidor nuevo, que es el que están preguntando dónde está ahora. Bueno, lo tenemos en otro lado, no lo íbamos a dejar ahí. Bueno, ojalá que funcione en el lugar en donde esté y sobre todo, bueno, que le bajen un poquito a los cobros extraordinarios a los ciudadanos. Vamos con las breves a continuación. Pues una tragedia con este niño de 14 años que se murió ahogado en la presa de San Baltasar, Chichicapan. Fue en la tarde-noche cuando este jovencito ingresó a nadar, ya no logró salir, una intensa movilización de cuerpos de emergencia y bueno, frente a los ojos de su papá prácticamente pues desapareció. Tuvo que ser hasta el día de hoy, ya con la luz del día, cuando los bomberos lograron recuperar el cuerpo de este niño de 14 años sin vida. El Sindicato de Empleados del Instituto de Estudios de Bachillerato de Oaxaca inicia la huelga indefinida hoy, suspende clases en 199 municipios de alta marginación. Estamos hablando de cuando menos falta de clases para 13,000 estudiantes. Hubieron banderas rojinegras y denuncian la falta de voluntad de las autoridades del gobierno del estado para diálogos serios y soluciones inmediatas a sus demandas. Hoy mismo el gobernador del estado anunció la cancelación del registro y claves de operación del colegio François Dolto en Oaxaca luego de los 8 menores que resultaron quemados en el accidente escolar. Se dijo que están operando en condiciones irregulares, pero además el gobernador y Emilio Montero, director del IEPO, dieron la orden de investigar a todas las escuelas particulares de la entidad. No para la violencia en Juchitán, prácticamente a diario las ejecuciones. Hoy mismo un trabajador encontrado en una zona escolar aislada. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Vámonos con el reportaje de Yamilet Carranza, de manera desglosada, cómo se definió cancelarle la clave escolar a esta escuela por un terrible accidente o negligencia. Veamos. El director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Emilio Montero Pérez, confirmó el retiro de la clave escolar al colegio François Dolton luego de las quemaduras que se provocaron a menores de edad durante la celebración de un campamento por el Día del Niño y la Niña. El funcionario indicó que el área de planeación del IEPO está recabando todos los informes respecto de los hechos y situación que guarda la institución, así como también por la Fiscalía, donde existe una carpeta de investigación. Todas las escuelas prácticamente privadas son reguladas por el área de planeación en sus diversas áreas. Hay un nivel que atiende también esa responsabilidad. Se están requiriendo los informes a quien le compete por términos constitucionales o normativos, es a la Fiscalía. Nosotros vamos a ayudar con todos los elementos que se requieran. Está ya prácticamente suspendida la actividad en la institución. Montero Pérez señaló que a raíz de este caso se ha emprendido una revisión de las escuelas privadas para conocer si cumplen o no con la normatividad correspondiente. El titular de Educación Básica y de Escuelas Normales de Oaxaca detalló que de las más de 11,630 escuelas de educación básica en el estado, aproximadamente 4,000 son privadas, por lo que en la constante revisión al inicio de la administración, más de 100 escuelas fueron canceladas por no cumplir con requisitos, entre ellos el de protección civil. Al inicio había 120 escuelas que no eran requisito y las cancelamos todos, pero a veces se van actualizando, siempre se les requiere.
y lo que a veces yo he exigido que precisamente reúnan el requisito de protección civil y que no se den permisos cuando no reúnen precisamente esos requisitos, porque a fin de cuentas se habla de la integridad y la seguridad de nuestros hijos. Asimismo, señaló que debido al suceso que aconteció en la escuela, las clases están suspendidas y se valorará con los padres de familia cómo se va a proceder. El pasado 29 de abril, en el Colegio François Dolton, una celebración por el Día del Niño terminó en tragedia, ya que en el campamento el docente de educación física vació una botella de alcohol a la fogata para avivar el fuego, sin pensar que alcanzaría a una docena de niños que se encontraban alrededor. Mega Noticias, Yamilet Carranza. Vámonos con las 100 palabras en esta ocasión, Estefanía Enaro. 100 palabras de Stephanie Enaro. Todo es urgente, pero nada importa. Esta semana detuvieron al alcalde de Teuchitlán por el caso de Rancho Izaguirre, un predio con cuerpos calcinados, autoridades omisas y vínculos con el crimen organizado. Un horror que en cualquier país marcaría un antes y un después. Pero aquí solo marca el siguiente escándalo, porque en México la indignación tiene fecha de caducidad. Nada se resuelve, pero todo se disuelve. La impunidad no es un accidente, es una estrategia. Y la saturación informativa, su mejor aliada. El problema no es la falta de leyes, es la falta de consecuencias. Aquí se reparten culpas como si fueran volantes. Pero nadie se detiene, porque vivimos en una nación sin pausa, sin memoria, sin estrategia. Un país donde el caos no se combate, se administra. Y donde la verdad, cuando incomoda, simplemente se ignora. México no es un país sin Estado, es un país sin tiempo, sin rumbo, sin retorno. El último en salir, apague la luz. ¿Qué le parece si nos vamos con los comentarios al otro lado de la redacción? Hay comunidades, dice el chat, donde no hay abogados ni oficinas del Ministerio Público para denunciar la violencia intrafamiliar. Imagínate, Connie, un feminicidio. Sí, tiene toda la razón. Además de la burocracia, te encuentras con personal que no está capacitado. Los familiares de una pérdida, como es una madre, tienen que enfrentar una serie de investigaciones. Al final nadie repara los daños. Hace falta trabajar mucho en la Fiscalía, nos escriben, muchas gracias. Tienen razón en los casos que vemos en redes sociales y que están acompañados por colectivos. Si no fuera por eso, nos dicen, los responsables andarían como si nada, libres, pero son muchos más los que pasan solamente a hacer estadísticas de la Fiscalía de la Mujer. Qué gran dato, muchas gracias. Nos gustaría que informaran cuántas carpetas abiertas existen sin resolver, cuántas personas sin sentencia se encuentran en la cárcel por investigaciones pendientes. El tema es fuerte, sin duda alguna. Vámonos con la siguiente nota, nuestro siguiente reportaje. ¿Cuál es la percepción, lo decíamos al inicio del programa, de seguridad de las mujeres? En el primer trimestre del 2025, la capital oaxaqueña continúa siendo percibida como un espacio de alta inseguridad por sus habitantes femeninas. En diciembre del 2024, el 70.2% de la población en Oaxaca de Juárez se declaró insegura para vivir allí, cifra que apenas descendió a 68.9% en marzo del 2025. Una baja estadísticamente no significativa, pero que mantiene a la ciudad muy por encima del promedio nacional. El 67.5% de las mujeres mexicanas a nivel nacional siente que es inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana del INEGI, lo que refleja que las oaxaqueñas viven una percepción aún más crítica. Los espacios públicos de uso cotidiano se han convertido en focos de vulnerabilidad, donde el 80.6% en porcentaje de las encuestadas se siente inseguro al usar cajeros automáticos en la vía pública, el 67.4% en los mercados, 64.1% en el transporte público y el 63.9% al acudir a bancos. A ello se suman conductas delictivas que rondan sus vecindarios, como consumo de alcohol en la vía pública y vandalismo. En el istmo de Tehuantepec, mujeres reportan asaltos en el centro de Tehuantepec y un clima de hostigamiento y desplazamiento vinculado al corredor interoceánico, mientras Salina Cruz y Juchitán figuran entre las localidades más peligrosas para el género. O sea, sí, la verdad sí da miedo, ya no sabes qué onda, si salir o no salir. ¿Sí? Ya es peligroso, la verdad, a mí sí ya me da miedo, sí. Yo siempre que salgo me encomiendo a Dios y a la Virgen María porque pues no hay de otra.
La deficiencia en la infraestructura urbana en municipios conurbados al Valle Central, como la falta de iluminación, calles en mal estado y la escasa vigilancia urbana, refuerzan el temor diario, potenciando esa sensación de abandono que agrava el temor cotidiano. Aunque el gobierno estatal ha impulsado centros denominados espacios seguros y creado unidades de género en la policía, su cobertura y eficacia operativa siguen sin ofrecer un respaldo tangible para las mujeres capitalinas, ya que, pese al discurso oficial de mejora continua, solo 16% de la población considera que el gobierno municipal es muy o algo efectivo en enfrentar la inseguridad. Estos porcentajes coinciden con la percepción donde 8 de cada 10 mujeres declaran no sentirse seguras al transitar por sus colonias, especialmente de noche. Mega Noticias. Así los datos. Y fíjese usted que en entrevista reciente, justamente con nosotros, con Mega Noticias, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla reconoció que uno de los focos rojos en feminicidios está en valles centrales y en el istmo de Tehuantepec. Sin embargo, ha sido muy reiterativo de la penalidad en estos delitos. Pueden alcanzar incluso los 80 años de prisión. Y vámonos con la siguiente información. Bueno, le decía yo que en Juchitán, básicamente, a diario, los asesinatos en las breves para usted. El cuerpo de vida de Marcos, un hombre de 37 años, empleado del Compartamos Banco, fue encontrado sin vida en una escuela secundaria técnica 103. Aunque las autoridades fueron alertadas, la familia retiró el cuerpo antes de su llegada. Este fenómeno, muy común en Juchitán, de retirar los cuerpos en la escena del crimen. Una vivienda improvisada consumida por el fuego a un costado de la carretera transísmica en el barrio Villana. El incendio aparentemente provocado por un individuo. Protección Civil acudió al sitio, las llamas ya habían arrasado con esta choza, que de repente son espacios que son utilizados para la invasión, ¿no? Allá en las labores justamente de Tehuantepec. Segundo incendio en este lugar. El Batallón de Infantería de Huatulco da la bienvenida a los jóvenes que, empiezan con la instrucción militar. En la representación municipal, la síndica Viviana Morales Pascual destacó los valores de disciplina y expresan el agradecimiento al Ejército Mexicano para todos los jóvenes que estarán en esta clase 2006 del Servicio Militar Nacional. Vámonos contigo, Alex Orozco. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el panorama que usted verá a lo largo de este miércoles. Seguirá llegando nubosidad que proviene del Pacífico. Seguiremos con viento en la región y así le digo que en números, Tehuantepec tendrá 32 grados, en Ixtepec ya se va el termómetro hasta los 35 y Huatulco espera 34 grados. Aquí tendremos un amanecer con los 27, el viento promediando unos 25 kilómetros por hora, pero no descarte rachas que puedan alcanzar los 40 y una temperatura en los 32. Esos 32 se quedan con nosotros para este jueves y prepárese porque va a cambiar la dirección del viento, vamos a ver un aumento en las temperaturas, total que vamos a cerrar semana con valores entre 35 y 36 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Las autoridades municipales no hacen caso, dice un propietario de su vivienda, cuando los taxistas prácticamente le invaden la entrada a pesar de ser discapacitado. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Muchos han hablado desde luego de la venta de productos chinos, cómo empiezan a invadir
desde hace muchos años el territorio mexicano, de la piratería de los animales protegidos, medicamentos sin registros. ¿Hacia dónde llega todo esto? A las aduanas, que hablando justamente de corrupción también es un buen punto. Toda la documentación aduanal está falseada. Ya se iniciaron las acciones contra las agencias aduanales y contra los funcionarios. La entrada ilegal de 10 millones de litros de diésel por el puerto de Tampico es una prueba irrefutable de la corrupción que se registra en las aduanas, por donde también cruzan drogas, armas, medicamentos sin registro, piratería y hasta animales protegidos. Es contrabando, falsifican documentos, ocultan productos prohibidos y evaden impuestos. Un ejemplo es el buque de diésel. En los archivos declararon que transportaba lubricantes, por lo que no pagaron 70 millones de pesos por el impuesto sobre la producción. IEPS. En el caso de México, porque tenemos un régimen impositivo que grava la comercialización de combustible, es que se convierte en un delito. Para entender dónde ocurre la corrupción, es importante conocer cómo se importan los productos. Una empresa compra del extranjero y contrata a uno de los 861 agentes autorizados, quien en la aduana, a donde llega la mercancía por barco o avión, la revisa con facturas y documentos. Si no encuentra irregularidades, clasifica los productos, paga impuestos y solicita al SAT liberarlos. El SAT pasa la solicitud por el semáforo fiscal, que revisa datos y si no encuentra irregularidades, activa la luz verde y libera la mercancía. Pero si considera que hay algún riesgo, activa el rojo y la mercancía debe revisarse. El contrabando aduanero se da por la unión de tres figuras, ¿no? El agente aduanal, el funcionario de la Administración Pública Federal en este caso, y el empresario. Lo increíble es que los agentes aduanales no revisan la mayoría de productos y el SAT con su semáforo rojo solo revisa una décima parte. De todo el volumen de operaciones que se llegan a presentar, solo un 10% obtienen como resultado al activar el mecanismo un reconocimiento aduanero. El contrabando representa hasta 10% del Producto Interno Bruto y detrás están diversos grupos delictivos. Quien hace esas prácticas ya lo tiene bien hablado y obviamente la autoridad pues a su manera lo está intentando controlar, o sea, cada sexenio que entra intentan implementar nuevas cosas, pero pues la gente es abusada. Mega Noticias, Abel Martínez. La aduana del puerto de Salina Cruz, bueno, también es un punto muy importante si lo vemos de manera conjunta con el corredor interoceánico. ¿Qué cantidad de movimiento portuario ha tenido en el 2023, 2024, lo que va del 2025? ¿Qué cantidad, ¿no?, de recursos ha recaudado? No lo sabemos, pero bueno, pues ahí están las dudas de la importancia que tienen de repente estos sitios y el dinero de nuestro país. Vámonos con la sección de los martes, Tu Voz, Tu Denuncia. No solo en el Istmo, déjeme decirle, en Oaxaca también protestaron contra la falta de suministro de energía eléctrica. Esto fue en la calle Díaz Quintas, en el acceso al barrio popular de Xochimilco. Los vecinos de plano estallaron contra los trabajadores. Siempre dicen lo mismo cuando el funcionario respondía, es que estamos para servirles. Lo cierto es que seguramente estos vecinos van a volver a bloquear porque no tuvieron respuesta. Estamos para eso. Estamos para eso. Ese es el eslogan que usan y ya con eso tenemos. No, vamos a hacerlo. Estamos aquí. Está aquí el personal. Vamos a hacerlo. Por favor, les voy a pedir para que podamos trabajar. Fíjese usted, este caso, el alcalde de Miahuatlán, que ha dado mucho de qué hablar, alias El Chivo, César Figueroa, tachó de alcohólicos y drogadictos a jóvenes de un albergue estudiantil. Fueron desalojados de manera violenta el pasado 26 de abril y molesto por los cuestionamientos de la prensa, advirtió que irá por más. Al ser interrogado por qué no presentó denuncias penales si sabía que en este albergue de estudiantes se consumían sustancias nocivas, dijo, pues no es necesario. Vamos a escuchar. No le veo caso el poder interponer alguna denuncia. Yo por ahí creo que invité a varios medios de comunicación locales de Miahuatlán a que fueran testigos de lo que encontramos en ese espacio y las condiciones en las que estaba ese espacio que es de los miahuatecos.
Muchas personas hoy, por ahí vi que un expresidente municipal de Miahuatlán vio y quería platicar conmigo. Entonces, si quiere, platicamos después de 2027. Hoy no tengo nada que platicar con él. Vámonos con esta denuncia ciudadana. Una persona con discapacidad pide ayuda a las autoridades que, por cierto, no le han hecho caso para liberar los espacios frente a su vivienda. El señor Óscar Velázquez Lizárraga, de 75 años de edad, vecino de la colonia Lomas de Galindo y minusválido, denunció públicamente que desde hace años taxistas del municipio utilizan como sitio de espera la entrada y salida de su domicilio, ubicado sobre la calle Francisco y Madero, impidiéndole el libre acceso a su propiedad. De acuerdo con los afectados, han realizado diversas denuncias ante el Ayuntamiento de Salina Cruz sin obtener una solución definitiva. Entonces yo ya puse mi denuncia con el municipio. Ya vinieron, pero nada más paran su patrulla y ya no se paran los taxis. Y el detalle, en cuanto ya se van, pues se siguen parando. Agregó que han tratado de buscar el diálogo con los operadores del sitio, sin lograr ningún acuerdo. Yo le repito a los taxistas que se adelanten un poquito a donde está la barda, donde no me impidan entrar o salir, pero no hacen caso, inclusive han llegado al detalle a mentarme la madre y bajarse amenazadoramente. Y yo la verdad, en mi situación, que yo soy minusválido, pues no puedo. Óscar Velázquez expresó su frustración al indicar que tampoco ha recibido respuestas por parte del área de vialidad y lamentó que las autoridades municipales y de tránsito se mantengan indiferentes ante una situación que afecta su derecho al uso pleno de su propiedad. Pero fui a hablar verbalmente con ellos, dijeron que iban a mandar a alguien, nunca mandaron a nadie, de eso hace como 2 o 3 semanas, y que el delegado no estaba, las 2 veces que fui, el delegado no estaba, y pues prácticamente nos dijeron, pues háganle como quieran. Y no es justo. El ciudadano considera que el problema se ha normalizado a pesar de ser una violación a sus derechos. Enfatizó que forma parte de una problemática más amplia, el comportamiento indebido de varios conductores del transporte público, sin importar las afectaciones a terceros que pueda ocasionar en el puerto, generando diversos conflictos con la ciudadanía. Informó para Mega Noticias, Perla Caballero. Pues habrá que mandarle la nota informativa al delegado de tránsito, que seguramente va a ver el programa, ojalá le puedan ayudar. Con esto nosotros nos vamos. El día de mañana vamos a hablar justamente del aumento de accidentes automovilísticos al 100% en Oaxaca. Paco Ramírez, a unas horas del cónclave. Quédese con él. Buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.